Y hoy tenemos con nosotros a los dos colaboradores habituales del lunes, pero los dos además están aquí en el estudio. Voy a saludar primero a Juan Berga, que es el que siempre suele estar en duples. ¿Qué tal, Juan? Encantado. Estamos encantadísimos de verte aquí en esta mesa y seguramente los espectadores de Diario también. Pues me alegro por ello. Seguramente exageran mucho tanto vosotros como los oyentes, pero encantado de estar con vosotros. Y luego, como es una pareja que gusta mucho además a nuestra audiencia, pues hoy más encantados todavía, porque también está, como siempre, como generalmente, César Sinde aquí con nosotros. Bueno, vaya lío que tenemos aquí con lo de la deuda catalana. Perdón, del 22%, exactamente son 17.000 millones que el Gobierno de España perdona a Cataluña, y con esto además envenena totalmente el asunto de la financiación autonómica y esa reunión que tienen el miércoles los consejeros de Economía y Hacienda con María Jesús Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Partido Popular ya ha dicho que va a votar que no, y a ver aquí cómo se sale de este Cristo que se está montando alrededor de la financiación autonómica. Sí, porque hay que recordar una vez más con quién se pacta todo esto, ¿no? Porque como Pedro Sánchez tiene la habilidad de haber normalizado cosas que no deberían ser normales porque no lo son, pues hay que recordarlo una vez más. Pedro Sánchez ha pactado con un delincuente condenado por haber dado un golpe de Estado, al que sacó de la cárcel con un indulto y al que concedió la amnistía cuando prometió que no lo haría, por cierto, que es el señor Junqueras. Ha pactado condonar la deuda de una administración regional, deuda en la que han incurrido fundamentalmente por un despilfarro sistemático que ocurre en Cataluña por razones nacionalistas, por razones de gasto nacionalista, en estupideces identitarias propias del nacionalismo, como por ejemplo tener no sé cuántas oficinas políticas fuera de España, mal llamadas embajadas, para promover el independentismo con cargo al presupuesto de todos los españoles y cuyos directores cobran onerosísimas cantidades salariales que no bajan de los 100.000 euros anuales cada uno de ellos, ¿no? Pues ese despilfarro inherente al nacionalismo en el que ha incurrido la Generalidad de Cataluña no tenemos por qué pagarlo el resto de los españoles, y menos aún cuando eso se hace a cambio de mantener a quien no ganó las elecciones en la Moncloa, que hay que tenerlo en cuenta, y menos aún cuando eso se pacta con un delincuente prófugo, no prófugo, sino que con un delincuente indultado y amnistiado para seguir en el gobierno, que es de lo que estamos hablando. Y ya por último, esto evidentemente es un despropósito para la contabilidad nacional, sin lugar a dudas, porque ahora que estamos hablando de que en Europa se va a volver a una rigidez presupuestaria una vez superado el COVID, con la excepción hecha de aumentar el presupuesto para afrontar el gasto en defensa, pero evidentemente a ver esta deuda cómo se computa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque esta dinámica, ¿cuál es, Juan? A ver, porque él dice, venga, se perdona la deuda de Cataluña y luego además va a ir con esa misma cantilena el miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera para extenderlo a todas las comunidades autónomas. Ya han dicho en el PP que van a votar que no quieren condonar deuda, porque aparte de lo que decía Ayuso es que esto es ¿dónde va esa deuda? Pero si somos todos partes del Estado, ¿quién va a asumir la deuda? ¿El Estado? Si es que al final estamos en lo mismo todos, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de esto? ¿Cómo se puede esto traducir en un lenguaje real, que la gente lo entienda? Sí, la gente lo entiende seguramente mejor que nosotros. Claro. Me cuesta, pero le voy a dar casi toda la razón a César. ¿A Sinde, no toda, pero casi toda. No, pero para entendernos, ¿cuál es la irracionalidad económica? Que una comunidad, que es la segunda o tercera en PIB, deba 88.000 millones. Que estamos hablando de Cataluña. Claro. Y que Madrid, que es la primera con muy poca diferencia en porcentaje de contribución al PIB español, solo deba 5.200 millones. Es decir, eso es un contrasentido económico que tiene que ver con una gestión económica. Yo recuerdo que en el 83, cuando yo estaba en la Comisión Mixta de Transferencias de Aragón y el Estado, hablábamos mucho de la corresponsabilidad fiscal. Claro. Es decir, la filosofía de todo Estado federal es, oiga, usted gaste lo que pueda y quiera, pero que los ciudadanos sepan transparentemente lo que gasta usted y en qué se lo gasta. Entonces, el renunciar a esta deuda, primero, es renunciar a la corresponsabilidad. Segundo, esta deuda, que sepamos que ya la estamos pagando, O sea, esta deuda es lo que se llama el Fondo de Liquidez Autonómica, que ya está computada dentro del 100 y pico % del PIB que tenemos ahí, pero que al no pagarla la comunidad autónoma lo que hace es deteriorar nuestra prima de riesgo, porque lo que estamos diciendo es, la tengo que pagar yo, no la tienen que pagar estos. Y en tercer lugar, se castiga a los que suben impuestos, lo cual es un contrasentido económico, tanto si te compras un manual de economía de derechas como de izquierdas.
Claro. Es decir, si subes impuestos es precisamente para no endeudarte. Pero si subes impuestos y además te endeudas, pero yo te premio el que subas impuestos, pues no deja de ser un desastre. Y luego además se premia el esfuerzo fiscal, un contexto y un término que la izquierda siempre ha rechazado. ¿Qué quieres decir con eso, Juan? Vamos a ver, el esfuerzo fiscal, a diferencia de la presión fiscal, que es el cociente entre lo que se recauda y el PIB, el esfuerzo fiscal es en términos per cápita, es decir, lo que cada ciudadano paga en relación con su renta. Eso es lo que en los manuales se llama esfuerzo fiscal. La izquierda siempre ha planteado que, como nuestra Constitución incluso habla de un sistema progresista, no debería ser el esfuerzo fiscal similar para todo el mundo. Pero esto es hasta hoy, porque ahora no. Ahora el que tenga más esfuerzo fiscal hay que perdonarle. Con lo cual, ha dejado de tener sentido. Yo sé que César va a defender el esfuerzo fiscal y no se lo niego. Que lo defienda, por supuesto. Otra cosa es que estoy de acuerdo con él. Pero yo, con todo el cariño, Juan, pero yo siempre voy a discrepar de eso por una sencilla razón, porque es cierto, tienes toda la razón que la Constitución habla de la progresividad fiscal, pero la Constitución también habla de la igualdad ante la ley. Entonces, claro, hay una forma de conseguir la progresividad fiscal de forma natural y hay otra forma de aplicar una progresividad fiscal que es forzada y que es una excusa para sacarte más pasta cuanto más te esfuerzas en la vida y más trabajas. Es decir, en términos redondos, para entendernos. Con un mismo porcentaje de retención sobre tus ingresos para todo el mundo, conseguimos esa igualdad ante la ley. Eso sí, en términos redondos, imaginémonos, un 10% de retención de IRPF a todo el mundo, ¿qué consigue con eso? La igualdad ante la ley. Todos los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda haber discriminación por ninguna razón, quiero decir, ¿verdad? Claro, bien, claro. Esa retención del 10% para todo el mundo aplicada a sueldos cada vez mayores, ya da de forma natural, ahí sí, que quien más gana, más paga. Lo que yo no veo justo y nunca podré ver justo es que a un señor porque gane 20 le apliques una retención de 10, a otro señor porque gane 30 le apliques una retención de 15 y a otro señor porque gane 40 le apliques una retención de 45. Hay bibliotecas enteras sobre esto. Lo sé, no podemos discutir. Pero por simplificarlo es a lo que quiero, es decir, si todos somos iguales ante la ley, en mi opinión, modestísima y discutibilísima, por cierto, por supuesto, todos deberíamos pagar el mismo porcentaje fiscal, que aplicado a salarios cada vez mayores ya da como resultado natural que sí, que quien más gana, más paga, pero no que tú te esfuerzas más en la vida, tienes dos trabajos, uno por la mañana y otro por la tarde, y estás ganando 40.000, porque te esfuerzas y trabajas como un negro, ¿vale? Entonces, a ti te vamos a freír impuestos con un 50%. Pero César, déjame que te interrumpa un segundo. Es decir, el problema de lo que está diciendo María Jesús Montero es que aquellos sitios donde las herencias paguen más impuestos les vamos a perdonar más deuda. Claro, ese es para que nos entienda la gente. Bueno, el caso es que salía Oriol Junqueras, salía muy orondo hace 3 o 4 horas anunciando lo de la condonación de la deuda en Catalunya, vean. I en aquest sentit, avui volem compartir amb tots vostès i a través de tots vostès amb tota la societat catalana un acord al qual Esquerra Republicana ha arribat amb el govern espanyol al voltant de la condonació del deute de la Generalitat de Catalunya, d'un deute injust, d'un deute que mai no hauria d'haver existit, d'un deute originat pel fet que el govern espanyol dona a crèdit a la Generalitat de Catalunya allò que en realitat pertany a la societat catalana, d'un deute injust que, justament perquè és injust, tenim més raons que mai per combatre. Claro, pero entonces, ¿aquí quién son los interlocutores? Porque el presidente de Cataluña es Salvador Illa, no es Oriol Junqueras. ¿Quién son los interlocutores y cuál es el organismo para decidir esto? Porque tú vas a ir el miércoles a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el que decide estas cosas, con las cosas ya tratadas bilateralmente con los que tú necesitas políticamente para sobrevivir. No, sí, es que es un desbarajuste total. El drama es que el acuerdo hoy se ha tomado en la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma de Cataluña, en la que estaba Salvador Illa. Claro. El tema es que Salvador Illa y el Partido Socialista le dejan el espacio a Junqueras, por una obvia razón, y es porque o le daban a Junqueras algo, o el que salía hoy victorioso con el asunto famoso de la negociación del mediador internacional y compañía era Puigdemont. Entonces lo que han hecho con Junqueras es darle la copa de la reina a él y dejar a Puigdemont como un tonto quitando moción de censura. Esto es lo que ha pasado. Y además es que
ridículo en niveles estratosféricos, ¿no? Porque hay que recordar que este señor que hemos visto tendría que estar en la cárcel porque es un delincuente y un golpista. Está en la calle porque su amigo Sánchez le indultó para que Sánchez pueda seguir en el poder, que hay que recordarlo otra vez. Este señor es un delincuente y tiene que estar en la cárcel por golpista. En segundo lugar, cuando dice este delincuente llamado Junqueras que un dinero que nunca tendría que haber salido de Cataluña, hay que fastidiarse. Entonces, aquí, el que la gente se quede con lo que gana, cuando se habla de territorios, sí. Ahora, cuando se habla de personas, no. Y esto lo defiende el partido presuntamente socialista. Es decir, Cataluña es una de las regiones más prósperas y con más renta per cápita y con más PIB de España, junto con Madrid, Baleares, País Vasco, Valencia también, son las zonas más ricas económicamente de España, grosso modo, ¿de acuerdo? Entonces, esto de que se discuta que desde Cataluña se aporte una cantidad de dinero para el resto de España, la famosa solidaridad interterritorial, los nacionalistas les gusta menos que un vampiro entrar a una iglesia, pero sin embargo hay que permitírselo. Ahora, cuando hablamos de expoliar el esfuerzo individual de cada persona, entonces sí, hay que aplicar ese precepto de que quien más gane más paga, quien más gane más paga impuestos, porque hay que mantener los servicios públicos, etcétera, etcétera. Es la gran contradicción. A los territorios, que no son personas y que no son más que entes creados artificialmente por el hombre, a los territorios sí se les permite eso, de que no, el dinero que se genera en una parte de España se tiene que quedar en esa parte de España, mientras que las personas que generan dinero no se pueden quedar con su dinero, porque los territorios, que yo sepa, no trabajan. No cotizan, o sea, no tienen un contrato de trabajo, no tienen una jornada laboral de 14 horas, no tienen un comercio que levantan la persiana a las 6 de la mañana o se entran al comercio a las 6 de la mañana y salen a las 12 después de haber hecho 10 horas de apertura, ¿verdad? Eso, los territorios no hacen eso, lo hacen las personas. Y a las personas no se les permite quedarse con el fruto de su trabajo y de su esfuerzo, pero a los territorios, según los nacionalistas, parece ser que sí. Bueno, pues el caso es que lo decía Juan, hoy estaba el otro asunto de la otra pata del independentismo catalán, lo de la cuestión de confianza.